esto, no quiero avanzar. Ahí está. Y asociado a eso que le mencionaba, y para que también lo relacionen, hay hay un reto grande, ¿no? Hay un reto grande porque eh, por el hecho de que las empresas que están hoy movilizando recursos para implementar este tipo de proyectos, hay un reto grande para que estas empresas sean capaces de, de que de que las instituciones que finalmente deben estar asociadas a esto que yo me refiero con la generación de información, generación de conocimiento, se vinculen y terminen también generando este conocimiento que les ayude a las empresas, o en fin, a todo el sector de saneamiento, a tomar mejores decisiones sobre lo que significa diseñar e implementar este tipo de proyectos. ¿Ok? Entonces, hay muchas instituciones actualmente generando información que podría y que es útil, de hecho, para tomar decisiones al respecto. Y hay un gran reto por delante porque estas instituciones se vinculen, estas instituciones trabajan de la mano, se planteen agendas de investigación, por ejemplo, relacionadas a los mecanismos. Mucho de eso se está haciendo, ha habido muchos avances importantes, y es, digamos, y es preponderante en esta etapa de los mecanismos, esta etapa inicial de los mecanismos, que se siga impulsando para que instituciones como el CENAMI, por ejemplo, que genera mucha información hidrológica y que ya vamos a ver, es muy importante para la estimación de beneficios y todo lo que significa generar conocimiento alrededor de los mecanismos. Hay instituciones como el INAIGEN, Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas Andinos, que podrían aportar, que de hecho están aportando en ese sentido, y hay investigaciones que se están llevando a cabo en ese sentido. Entonces, ahí está, digamos, hay un campo de acción bastante importante en el que las instituciones como las empresas de agua deben jugar el rol de gestores, ¿no? De movilizar esos recursos que existen, de movilizar esas instituciones, porque valgan verdades, los mecanismos es una iniciativa de alguna manera nueva en el país. Tienen antecedentes, no tienen antecedentes directos, hay algunas experiencias que se pueden tomar como referencia, pero no hay antecedentes directos de algo de tal magnitud como lo que se espera promover, ¿ok? Como lo que se espera promover, que como decía hace un momento, no tiene otro camino que ser integral, ¿ok? Para que estas iniciativas, estos proyectos de mecanismos tengan efectividad en el tiempo y sean de alguna manera, terminen siendo de alguna manera experiencias exitosas, tienen que ser, y no hay otro modo, tienen que ser estrategias y proyectos integrales, ¿no? Que asuman, como decía, el componente económico, que tiene que ver mucho con las poblaciones, el componente hidrológico, ecohidrológico, que tiene que ver con los ecosistemas y los servicios que prestan propiamente, incluso aspectos culturales, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente porque si uno implementa proyectos en estos territorios y no asume, por ejemplo, características culturales de estas comunidades, como lo que ocurre en los Andes, muchos proyectos se pueden caer aunque hayan sido diseñados rigurosamente y basados en la mejor información que existe actualmente. Entonces, estamos aquí, queramos o no, ante proyectos que deben ser integrales de alguna manera. Entonces, pasado esta explicación de esta reflexión sobre lo que significa la complejidad, ¿ok? Significa la complejidad que se asume al intentar implementar los servicios ecosistémicos. Vamos a tomar esto y reconocer por qué es importante y por qué está asociado a la necesidad de generar información, a la necesidad de estimar beneficios hídricos en el marco de mecanismos. Entonces, un poco regresando a este tema y a la relación que tiene con los mecanismos actualmente, este, revisemos un poco cómo es que está asentado esto de la estimación de beneficios en la normativa actual, ¿no? Esto también lo han visto seguramente. Hay una ley de los mecanismos que es bastante general, que habla de los servicios ecosistémicos en general. Luego hubo un avance importante, se movió voluntades importantes en el sector saneamiento. eh,
así surgió la ley marco o la actualización de la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, la 280, que ya recoge este tema de los mecanismos y que de alguna manera da pie a que las empresas prestadoras, las EPS a nivel nacional, las 50 empresas a nivel nacional, empiezan a generar fondos para invertir en este tipo de proyectos. Y finalmente, esto se asienta de manera rotunda a partir del nacimiento de las directivas, ¿no? Hay una versión del 2017 y la última versión, la nueva directiva de mecanismos, una actualización, evidentemente, en la búsqueda de mejorar esta implementación de políticas, se da en el 2019, ¿no? Con la nueva directiva, la 039 SUNAS. Ahora, en esta directiva se trae a colación este tema de la estimación de beneficios. No se menciona tal cual, pero en la directiva se habla del sistema de monitoreo hidrológico como un componente del diseño de los mecanismos, ¿no? Y ya decía hace un rato, ya lo mencionaba hace un momento, que las empresas también tienen que finalmente generar recursos para implementar sistemas de monitoreo hidrológico, ¿no? Y ahora, esto no es porque sí, evidentemente, esto debe redundar en un beneficio para la política, debe redundar en un beneficio para las empresas, y ahí es donde entra, digamos, lo que voy a comentar en unos momentos, ¿no? Finalmente voy a terminar hablando también propiamente de lo que son los sistemas de monitoreo. Pero es importante entender por qué está, digamos, este componente del sistema de monitoreo hidrológico, qué información me va a generar. Y evidentemente está asociado a lo que hemos venido hablando, ¿no? A la estimación de beneficios hídricos particularmente, ¿ok? Continuamos. Bien, entonces, eh, habiendo presentado lo anterior, quiero ahora utilizar algunas láminas para contextualizar concretamente y ya hablando claramente del porqué de la estimación de beneficios en el marco de los mecanismos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de este programa y empezamos con una realidad, ¿no? Con una realidad actual que tiene que ver con las empresas actualmente diseñando e implementando proyectos de mecanismos. ¿Ok? Entonces, Eh, esto es relativamente reciente, ¿no? Como decía, la directiva inicial es del 2017. Ahora, hay experiencias anteriores a la directiva, sí, ¿no? Como el caso Moyobamba, el caso Cusco, pero eran experiencias bastante aisladas y que dependían mucho de la voluntad de las empresas y de la población y de otras instituciones que ayudaron a promover esto. Pero a partir de la directiva, digamos que todas las empresas empezaron esa carrera, empezaron ese camino por implementar proyectos de este tipo. ¿Ok? Entonces, digamos que esa es la base y eso es lo que nos sitúa en este contexto. Empresas prestadoras que a partir de la directiva ya no solo gestionan lo que se significa propiamente, digamos, toda la infraestructura de saneamiento y todo lo que puede conllevar prestar un servicio de saneamiento como tal, sino que añaden un componente que tiene que ver con las fuentes de agua. ¿Okay? Entonces, las fuentes de agua de las empresas se convierten en un nicho de gestión para las empresas, ¿no? Entonces, eso a partir de las nuevas disposiciones del sector saneamiento y por lo tanto tienen que generar recursos y incluir en sus planes maestros intervenciones que le permitan gestionar esta fuente de agua de manera efectiva. Ahora, ahí está el reto, ¿no? Porque digamos que es relativamente sencillo para una empresa especializada en esos temas descubrir cómo es que ellos pueden ir mejorando en la prestación de los servicios de saneamiento, en la gestión del saneamiento como tal. Pero las empresas de agua se chocan con este reto porque básicamente no tenían experiencia, no se tiene experiencia, no tenían experiencia en cómo hacer lo mismo que hacían con el saneamiento, vamos a decir, con las tuberías, digamos, con el tratamiento, etcétera, etcétera. No tenían esa misma experiencia con las fuentes de agua, ¿no? Entonces entramos en todo un mundo nuevo que de alguna manera está relacionado a la complejidad, perdón, está directamente relacionado a la complejidad a la que hacía alusión hace un momento en esas cuatro láminas. ¿Ok? Entonces, esta es la base, digamos, ¿no? Esta es la base de donde partimos de alguna manera. Entonces, inmediatamente con esta realidad con la que
eh, esta realidad que nace para las empresas de agua en el 2017, para poner un hito, un año, ¿ok? Surge una necesidad, ¿ok? Surge una necesidad, ¿no? Porque creo debería ser en cualquier política pública, ¿no? Surge una política pública y, y con esa política pública surge algunas necesidades que se deben cubrir. Entonces, por ejemplo, surge con el nacimiento de la necesidad de implementar proyectos de mecanismos, el objetivo de que estas empresas se conviertan en instituciones que deben comunicar, ¿ok? Que deben comunicar resultados, más concretamente, que deben empezar a preocuparse en cómo van a comunicar los resultados de todo el dinero que van a implementar en las fuentes de agua, ¿no? Entonces se van a generar beneficios, perdón, las empresas esperan que se genere beneficios a partir de todo el dinero que van a que van a movilizar para implementar este tipo de proyectos. Entonces, ya que es dinero público, entonces surge una necesidad por comunicar los resultados que se hallen a la población, por ejemplo, que está financiando finalmente, ¿no? Por ejemplo, CEDAPAL está empezando a financiar, CEDAPAL está empezando a financiar este tipo de proyectos y en su momento tendrá que rendir cuentas, ¿no? Tendrá que decir, mire, he implementado tantos millones de soles, con CEDAPAL podemos hablar de millones de soles, y hemos cuantificado estos beneficios. Me ha redundado en estos beneficios. ¿Ok? O también, por ejemplo, puede surgir algo tan importante para las empresas como el hecho de comunicar resultados a las comunidades que están inmersas en las áreas donde están implementando estos proyectos. Este, Mucho de esto ya se sabe en el sector saneamiento, las empresas lidian con esto, las instituciones, digamos, SUNAS lidia mucho con esto porque las comunidades son muy exigentes de alguna manera, ¿no? Y tienen que serlo además. Se está implementando proyectos en sus, en sus territorios, se están implementando esos proyectos porque se espera un beneficio hídrico, entonces las comunidades muchas veces preguntan cuáles son los beneficios que se están generando, cuáles son los beneficios que yo de alguna manera, gracias a las actividades que estoy realizando ahora, cuáles son esos beneficios que yo estoy dando de alguna manera a CEAPAL, por ejemplo, ya lo decía, ¿no? O a alguna otra empresa prestadora. Entonces surge esta necesidad por empezar a comunicar, ¿ya? Y esto es algo muy importante, ¿no? ¿Qué voy a comunicar? ¿No? ¿Qué voy a comunicar? Y digamos, otra necesidad que surge a partir de esta política tiene que ver con este verbo que pongo aquí, ¿no? Retroalimentar. Ok, estamos en un mundo, en un panorama bastante complejo para las empresas, ok, porque de alguna manera no hay pautas claras sobre cómo se deberían implementar proyectos efectivos, es decir, cómo yo diseño, por ejemplo, en los Andes un proyecto que termine redundando en beneficios hídricos, cómo lo hago, ¿no? ¿Dónde recupero? Si yo quiero ayudar a que esta actividad productiva sea sostenible, ¿cómo lo hago? Si yo quiero ganar más agua, ¿tendrá un beneficio la zanja de filtración que yo voy a implementar? ¿Tendrá un mayor beneficio el hecho que yo simplemente conserve? ¿Qué beneficio me trae si es que yo restauro este bofeal, por ejemplo? ¿No? Deben estar relacionados bastante con este tipo de ecosistemas. Entonces, hay muchas incógnitas alrededor de estas preguntas que estoy planteando. Entonces, ir resolviendo esas preguntas a la par de ir avanzando con esta política pública a nivel nacional, eso es lo que está relacionado a lo que veamos aquí, retroalimentar, ¿no? Porque generar información alrededor de eso, finalmente generar conocimiento local alrededor de esas preguntas, es lo que va a permitir finalmente diseñar proyectos que den mayor seguridad y que reduzcan la incertidumbre sobre los beneficios hídricos que uno va a encontrar, que uno va a terminar generando en una cuenca determinada a partir de las intervenciones. Entonces son dos cosas, ¿verdad? Dos cosas que engloban, digamos, eh, eh, esas necesidades que tiene la empresa, esa finalidad que tiene, y ya vamos a ver el proceso de generar información y el proceso de estimar beneficios. ¿Ok? Entonces, esto de generar información, de implementar sistemas de monitoreo, como vamos a ver más adelante, va a estar directamente relacionado a estos dos puntos. Esto que significa la finalidad, ¿no? Una empresa no en vano va a invertir recursos para implementar sistemas de monitoreo, ¿no? La finalidad es esta.
¿no? Porque con la política nace la necesidad de comunicar resultados y nace la necesidad de empezar a retroalimentar lo que significa la implementación de este tipo de proyectos en cuencas específicas, en condiciones específicas, y eso es el problema. Porque uno podría pensar, ¿no? Yo hago un proyecto, un estudio, un proyecto de investigación, por ejemplo, en Huaraz, y luego lo que aprendo lo replico simplemente en la fuente de agua de Cerro de Pasco, por ejemplo. Ahora, eso podría ser, digamos, lo que se genere, el conocimiento que se genere en Huaraz puede ayudar a comunicar y a retroalimentar este, en un contexto como Cerro de Pasco. Puede dar algunos indicios, pero eh, las particularidades de cada uno, las particularidades biofísicas de cada una de estas regiones hacen muy complicado poder replicar el conocimiento que se genere. ¿Ok? El aprendizaje que se genere debe ser muy localizado, ¿no? Debe ser muy localizado y a eso se apunta con el hecho de que las empresas estén, digamos, todas las empresas que implementan sistemas que implementan proyectos de mecanismos, estén obligadas de alguna manera a implementar sus propios sistemas de monitoreo, sus propios sistemas de generación de información. ¿Ok? Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que se le llama, lo que se conoce como gestión adaptativa, ¿no? De políticas. ¿No? Gestión adaptativa, ¿no? Uno implementa políticas, uno implementa de la mejor manera posible, basado en el conocimiento actual, pero eso se puede ir mejorando, ¿no? Siempre se puede ir mejorando, ¿ok? Entonces, a eso apunta, y ese es el propósito, esa es la finalidad. Esa es la finalidad, o una de las finalidades que tiene que ver con la implementación de los sistemas de monitoreo y todo lo que vamos a ver ahora sobre generación de información y su relación con la estimación de beneficios hídricos. Entonces, ¿y en qué se traduce eso, no? Entonces, tenemos dos finalidades, ¿no? Lo resumí en comunicar, retroalimentar. Esta finalidad, la finalidad, digamos, de las empresas, la importancia, el por qué, ¿no? El por qué, la importancia que le dan las empresas está relacionada a estos verbos, ¿ok? ¿Y en qué se traduce esto finalmente, ¿no? Operativamente, ¿qué se traduce esto, digamos? Desde un punto de vista, digamos, técnico, ¿ya? Este, y en el campo de la hidrología, de la ecohidrología, ¿ok? Y todas estas ciencias asociadas al componente biofísico, hidrológico, de las cuencas, todo esto, ¿ok? Se reduce a dos aspectos, ¿ok? Uno que tiene que ver con la estimación propiamente de los beneficios de las intervenciones, ¿ok? Con la estimación propiamente de los beneficios que generan, el beneficio hídrico que generan las intervenciones o un conjunto de ellos, ¿ok? Eso en primer lugar, ¿ok? Entonces, si las empresas quieren, digamos, alcanzar estas necesidades que surgen con la política, tienen que empezar a estimar beneficios, a eso voy, ¿no? Tienen que empezar a hacer todo lo posible por estimar beneficios hídricos, ¿no? En eso se traduce de alguna manera operativamente. Pero también hay otra parte, digamos, que no vamos a abordar aquí, pero que tiene que ver, digamos, con ser capaces de desentrañar cuáles son los procesos, procesos hidrológicos, procesos ecológicos que gobiernan las fuentes de agua, las cuencas, cada una de las cuencas en particular, ¿no? Esto no lo vamos a tocar, no vamos a profundizar ahí, porque básicamente en esto no están inmersos las empresas de agua, ¿no? En esto no están inmersos directamente las empresas de agua, para lograr esto, digamos, para lograr conocer cómo, por ejemplo, se genera cómo se genera la regulación hídrica en una cuenca determinada, bajo condiciones determinadas, puede ser muy útil para la toma de decisiones, ya, desentrañar todos estos procesos, conocer cómo funcionan las cosas, ¿ok? El cómo funcionan las cosas. Esto está asociado a proyectos de investigación muy rigurosos, y a iniciativas que pueden promover otras instituciones, como por ejemplo, eh, ONGs, institutos de investigación a nivel nacional, universidades, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que son dos cosas en las que se traduce esta finalidad de comunicar y retroalimentar en el marco de los mecanismos, y en la que están inmersos directamente las empresas de agua, es en esto de estimar
el beneficio hídrico de las intervenciones. ¿Ok? En eso van a estar van a estar muy relacionados las empresas de agua y de hecho están relacionados directamente ya que hay un fondo que se implementa para estos fines. Bueno, avanzando esto en un proceso lógico, vamos a centrarnos en la estimación de beneficios hídricos, se traduce al final como ya iba mencionando, como iba ya dando luces, en procesos de generación de información, ¿no? Entonces, para llegar a esto, para lograr todo esto que estamos mencionando, todo esto tan importante que estamos mencionando, digamos, lo podemos reducir al hecho de que las empresas, en cooperación con diversas instituciones, ya, porque las empresas para nada tienen que hacer solos esto, sino que tienen que hacerlo acompañado de muchas instituciones, y ahí las empresas, para aprovechar, por ejemplo, la plataforma de buena gobernanza, ¿no? Y acarrear recursos técnicos, apoyo técnico a instituciones que estén interesadas en estos temas y que puedan apoyar, ¿ok? Entonces, en cooperación con todo esto, las empresas básicamente tienen que empezar a generar información. ¿Qué tipo de información? Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué tipo de información yo tengo que generar para poder estimar beneficios hídricos, para poder comunicar resultados y retroalimentar mi proceso de implementación de mecanismos? Eso lo vamos a ver ahora, por lo menos digamos, lo principal, ¿no? Lo principal sobre la generación de información. Y esta necesidad, ¿no? Esta necesidad por generar información, finalmente, en campo, ya esto se traduce y se convierte en un proceso de diseño e implementación del sistema de monitoreo. ¿Ok? Entonces, ya ven que esto de los sistemas de monitoreo finalmente es solamente la punta del iceberg en todo este contexto de la estimación de beneficios y por qué es importante para las empresas de agua. ¿Ok? Es solamente la punta de iceberg y esa punta de iceberg es la que aparece, digamos, en la normativa, en la directiva. En la directiva, por ejemplo, también se habla de que, bueno, en la pasada, no en esta última versión, pero en la primera versión de la directiva se hablaba de que SUNAS como institución generará un documento orientador en ese sentido, un documento que oriente a las empresas en diseñar e implementar sistemas de monitoreo. Ese documento ya existe actualmente, está publicado. Y entonces a lo que iba, ¿no? Esto de los sistemas de monitoreo al final está relacionado a todo a este propósito de estimar beneficios, pero es solamente, digamos, como decía, la punta del iceberg de todo este contexto, ¿no? Hay un soporte muy fuerte, hay un soporte muy fuerte para la intención que hay porque las empresas empiecen a destinar recursos para implementar sistemas de monitoreo. Y espero que hasta aquí se haya entendido eso. Si hay alguna pregunta, por favor, eh, pueden abrir el micro sin problemas. Y si no, vamos avanzando. A ver ahora, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, hemos planteado, ¿no? Planteado este panorama general que relaciona a las empresas de agua con esta necesidad de estimar beneficios hídricos. Entonces vamos a empezar a aterrizar un poco eso, ¿no? ¿De qué se trata, ¿no? ¿Qué implica esta necesidad para las empresas relacionada a la a la estimación de beneficios? ¿Ok? Este, y ya para luego dar pie a lo que va a significar, digamos, la explicación de cómo es que se debe hacer de alguna manera, ¿no? De cómo es que se debe hacer esto de eh, estimar los beneficios hídricos de los proyectos. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos aspectos importantes. El primero relacionado directamente a los beneficios de las intervenciones. Las empresas deben conocer, ¿no? Deben apuntar a conocer el beneficio, como decía hace un rato, de una intervención, ¿no? Una empresa puede estar interesados en conocer el beneficio de una intervención, por ejemplo, la reforestación, ¿no? ¿Qué beneficio puede tener la reforestación en una región andina sobre la cantidad de agua? ¿Ok? Pues una empresa debe andar en ese sentido, intentando movilizar recursos para conocer el beneficio de las intervenciones. Entonces, en ese sentido, surgen preguntas orientadoras, ¿no? Surgen
preguntas orientador. Este es bastante general en realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio hídrico que tendrá la implementación de los MRC? Bastante general, ¿no? De los MRC sobre el estado de los servicios ecosistémicos hídricos en las cuencas de aporte, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas que se pueden especificar, pero en general, digamos que esta es una pregunta orientadora, es una pregunta que puede plantear una empresa prestadora de modo que le ayude a sobrellevar todo lo que mostraba hace un momento, ¿no? Y llegar a la finalidad que tiene que ver con comunicar resultados y retroalimentar el proceso de implementación de los proyectos. ¿Ok? Entonces, preguntas de este tipo son orientadoras para las empresas. Pero además de lo que significa estimar propiamente los beneficios hídricos, se desprende algo pero que está directamente relacionado digamos, finalmente las tareas que se pueden hacer desde el punto de vista operativo podrían ser finalmente las mismas para abordar este segundo aspecto que tiene que ver con optimizar las estrategias de implementación de las intervenciones, ¿no? Y esto está directamente relacionado a esto que mencionaba hace un rato sobre retroalimentar. Entonces, las empresas también se guían por un propósito adicional, por un aspecto adicional que tiene que ver con la optimización o la necesidad de optimizar las estrategias de implementación de las intervenciones bajo las condiciones propiamente que confieren sus cuencas, ¿no? Que confieren sus ecosistemas o sus fuentes de agua particulares, ¿no? Y surgen preguntas como esta, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de implementar los mecanismos de modo que se optimice el beneficio generado sobre los servicios ecosistémicos hídricos? ¿Ok? Entonces, digamos que estas dos preguntas van a orientar los esfuerzos que van a hacer en ese sentido las empresas prestadoras, deben orientar esos esfuerzos y todo al final, todo, absolutamente todo, está relacionado a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, como decía, hay una necesidad por generar información para responder este tipo de preguntas, esta vez ya más aterrizados, ¿ok? Hay una necesidad de generar información. ¿Qué información yo genero? Eso es lo que vamos a ver. Y esto está directamente luego relacionado a la implementación de sistemas de monitoreo, ¿no? Ahora, eso también es todo un mundo que no nos va a dar el tiempo para entrar en detalles, pero vamos por lo menos a dar unas pinceladas de lo que significa esto. Aquí lo que muestro es algo que está relacionado a lo que está mostrando a esta lámina anterior, pero vamos a ver un caso específico. Vamos a ver un caso específico, un caso concreto, un poco para que se entienda mejor esto de las preguntas que uno puede plantear, las preguntas guía que uno puede plantear para que una empresa se empiece a movilizar recursos en este sentido, ¿no? Que finalmente está asociado casi enteramente a la estimación de beneficios hídricos. Entonces, por ejemplo, este es el caso de Cusco, ¿ok? Una empresa, un caso, una experiencia emblemática para lo que significan los mecanismos. Como les decía hace un rato, su experiencia incluso viene de una iniciativa anterior a la directiva, incluso. Entonces, digamos, esta iniciativa, así como la de Moyobamba, son aquellas donde se empezaron a forjar lo que luego se convirtió en una política pública nacional. ¿Ok? Entonces, eso es Cusco, esa es la fuente de agua de Cusco. No sé si hay gente de Cusco, sería chévere saber si hay gente de Cusco. Esta es la Laguna Piuray, ¿ok? La Laguna Piuray. Y como han visto seguramente en el diagnóstico, cuando se habló de DHR, ¿no? De estos elementos de diseño de los mecanismos, es muy importante definir la fuente de agua y aquí está, digamos, los límites que se les puede considerar a la fuente de agua. Es decir, en estos límites espaciales, en esta línea roja que no se ve muy bien, dentro de esos límites, digamos, está esa área de interés hídrico para la empresa, es decir, esa área donde tiene que implementar estrategias de gestión en el marco de los mecanismos con la finalidad de alcanzar un beneficio. Y en este caso, eh, eh, sea Cusco, que es la empresa, está completamente interesada en un servicio ecosistémico específico y que tiene que ver con la regulación hídrica. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren ver traducidos el dinero que van a digamos, eh, utilizar para implementar diferentes acciones en sus fuentes de agua. Ellos quieren ver traducido eso en beneficios relacionados a la cantidad de agua. ¿Ok? En concreto, ellos quieren tener más agua en su laguna en época de estiaje. ¿Ok?
y eso en el marco de los mecanismos está asociado al servicio ecosistémico, al servicio que presta el ecosistema con relación a la regulación hídrica, ¿no? Ellos quieren ayudar a que el ecosistema mejore esa capacidad de retener agua en época de lluvias y que esa agua retenida viaje más lentamente y termine llegando de manera más retardada a su laguna y que ellos en época de estiaje, en época seca, tengan más agua que captar para que aquella población que sufre, por ejemplo, de cortes de agua, no sufra más de ese tipo. Entonces va en ese sentido y es muy importante para este ejemplo entender cuál es el beneficio que espera la empresa de agua. Entonces, aquí lo que vemos son tres imágenes de intervenciones reales que ha hecho la empresa, porque la empresa empezó hace muchos años, 2015, si no me equivoco, este, pasó por un quinquenio regulatorio implementando intervenciones en el marco de un proyecto o de varios proyectos de mecanismos, ¿ok? Y ha logrado implementar intervenciones ya, ¿no? Actualmente ya está en su segundo quinquenio y en este primer quinquenio dejaron muestras de intervenciones que se pueden realizar como estas, ¿ok? Dejaron muestras y estas son intervenciones reales que ha ejecutado y, por ejemplo, estas dos imágenes son las que mostraba hace un rato, ¿no? Cuando hablaba de la incertidumbre que tienen las intervenciones, la incertidumbre que se tiene hasta ahora de los beneficios hídricos de las intervenciones. Entonces, evidentemente, lo que espera Cusco es que estas intervenciones que han sido implementadas en diferentes zonas en toda esta región, ¿ok? Aquí si haríamos un zoom, podríamos ver muchas cuencas, muchas microcuencas dentro de la fuente de agua y en cada una de esas microcuencas, Cusco, en base a un diseño, ha decidido implementar intervenciones como zanja de filtración, ha, ha decidido implementar cochas, ¿no? Todo el mundo seguramente sabe lo que son las cochas, ¿no? Lagunas artificiales, ¿no? Que tienen el propósito de retener agua y de que esa agua retenida se infiltre y alimente los acuíferos, y por lo tanto en algún momento surja en su laguna, en este caso particular. Y también ha invertido en recuperar, ¿no? En recuperar cobertura vegetal. Hay zonas como estas, ¿ok? Hay zonas como estas que fueron invadidas por intervenciones antropogénicas, ¿ok? Pastoreo presumo, y Cusco ha llegado a acuerdos con las comunidades que se sientan en esta zona, de modo que ellos en estas zonas, por lo menos en estas zonas, puedan implementar proyectos de recuperación. ¿Okay? Entonces, digamos que aquí tienen el permiso para implementar proyectos de recuperación y eso lo que significa es que las poblaciones no van a seguir usufructuando estos terrenos con fines económicos y, y eso está relacionado a todo lo que hablaba Williams durante su presentación, ¿no? En esos detalles obviamente no vamos a entrar. Lo importante para efectos de lo que estoy mostrando ahora es que, bueno, hay una zona en la que Cusco podía recuperar la cobertura natural. Entonces, aquí es donde uno se plantea las preguntas, ¿no? Y uno se debe plantear las preguntas, ¿no? Cusco se debe plantear estas preguntas de modo que se aproveche estas inversiones, se aproveche mucho más estas inversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta que se plantea, una pregunta muy específica es mejorar la regulación hídrica en la cuenca de aporte tras la implementación de los mecanismos, tras la implementación de cada una de estas intervenciones, mejorará la regulación, ¿ok? Y no solo el hecho de mejorar, en cuánto mejorará, ¿no? En cuánto mejorará, podemos, en otras palabras, Cusco ingresa en el reto de empezar a generar información de estas intervenciones de modo que pueda cuantificar ese beneficio hídrico. Y esto obviamente está relacionado a lo que mencionaba anteriormente sobre, por ejemplo, la necesidad que va a tener Cusco de comunicar resultados, ¿no? Eh, de utilizar esta información para decirle a los ciudadanos de Cusco que están invirtiendo en esto finalmente, miren, ustedes han invertido y yo implementé con esa plata zanja de filtración y he ganado tanto volumen de agua en la época de estiaje.